buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Invitamos a la hermanita Angélica. Hace 8 días se me olvidó, por la largo de la prédica, cantarle el cumpleaños o orar por ella. Le invitamos que pase aquí adelante. Vamos a orar por la hermana, pedirle al Señor que sea. Pueden ponerse en pie, vamos a orar por ella. Vamos a orar con toda nuestra disposición, con todo nuestro corazón. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos. Te pedimos por los que no vinieron hoy, Señor, o no pudieron venir, que seas tú bendiciéndolos igualmente. Hoy levantamos delante de ti la vida de nuestra hermana Angélica, Señor, y aquellos que este mes cumplen años, Señor, te pido que seas tú bendiciéndolos, ayudándolos, fortaleciéndolos en el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Sé tú llenándoles de tu presencia, sé tú llenándoles de tu gracia. Bendice su casa, su familia, su trabajo. Bendigo sus finanzas. Bendigo su salud, dale vigor, dale fuerza, fortaleza en el poder de tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres Dios grande y poderoso, en el poder de tu nombre santo, Señor. Que sea muy prosperada, como dice tu palabra, que sean prosperados tus hijos, Señor, llenos de abundancia y de todo bien. Y la bendigo a ella en el poder de tu nombre santo, y bendigo sus hijos y a su esposo en el poder de tu nombre. Amén y amén. Amén. Nosotros un nuevo año de vida, un año que tú le permites, Señor, que sea de bendición para su familia, para todos sus familiares, para nosotros como congregación, Señor. Te pido para que tu santa bendición siempre le esté cubriendo a él, su esposa, a sus hijos, Señor. Que pueda seguir llevando esta obra que tú le has encomendado con toda la disposición y el amor que él le pone, Señor. Que si en algún momento se siente débil, derrotado, Señor, seas tú dándole las fuerzas y mostrándole que en ti, Señor, todo se puede hacer. Te ruego para él y para esta congregación y para su familia, Señor, una gran bendición, y que él siempre permanezca en tu camino como tú has querido, Señor, para que siempre sigas poniendo adelante tu obra con todo el amor que tú le dedicas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermano. Estoy cumpliendo 25, entonces ustedes saben, 25. Le invito a Génesis capítulo 18. Hoy vamos a ver unas virtudes de Sara y Abraham, y esas virtudes deben de ser también las nuestras. Amén. Los patriarcas están allí no por adorno, sino que son ejemplo para nuestra vida, para bendición nuestra. Amén. Nos enseña a través de su palabra cómo servir a Dios, cómo darnos a Dios, observando a los patriarcas, observando a los profetas. ¿Sí? Nos han enseñado es que las cosas en el Señor son muy fáciles, que usted no tiene que esforzarse, que usted no tiene que hacer nada, que la gracia de Dios está sobre usted y usted listo, no pasa nada. Y son cosas que son mal entendidas. Primero, la gracia de Dios es un regalo, algo inmerecido que Dios nos da. Y ese regalo que Él nos da y que es grande es su salvación. Por amor al hombre, al ser humano, Dios, a través de su gracia, o sea, algo que atrajo a Dios para regalarle algo que es su gracia. O sea, alguien que dijo, Dios mío, que dijo en su oración, Padre, necesito de ti, Señor, no te conozco, y necesito de ti, si tú realmente existes, ayúdame. Y Dios halla gracia en esa persona y le regala su salvación. Esa es la gracia de Dios, darnos algo que no merecemos. Esa gracia Dios la dio a todo el mundo, está puesta allí para todo aquel que quiera acercarse a Él. Pero no todos se acercan al Señor, no todas las personas. Palabras más, palabras menos, las personas se pierden porque quieren,
Pero Dios quiere que a través de su Hijo, de la gracia, de su amor, toda persona halle la salvación y la vida eterna. Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tus costumbres, sal de las cosas en las cuales tú estás acomodado. Y eso hizo Abraham. Dice la Biblia que él salió de su tierra, de sus comodidades, de la idolatría que le rodeaba, abandonó todo eso y comenzó a seguir a Dios. No lo veía, pero lo oía y le seguía. Dice que iba con su esposa, con Sara, y dice la escritura que él estando sentado en su tienda, dice que él vio de lejos a tres personas que venían acercándose a él. La Biblia dice que era el mismo Dios, que era el mismo Señor, o una representación de él, sí, porque así actúa Dios también. Y dice que él se levantó de su lugar, de su oración, porque él estaba orando. Ya lo vimos hace 8 días, los significados de cada palabra que está ahí en Génesis 18. Y dice la palabra de Dios que él se acerca a ellos y les dice: si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, si has visto que yo me he acercado a ti, ¿sí? Si has visto que yo me he levantado de mi lugar, y por ese acto de levantarme y venir a ti he hallado gracia, ven y pasa también a mi casa, ven y acércate a mi tienda. Y eso nos habla que nosotros también debemos tener la disposición de acercarnos a Dios, a pesar de toda dificultad, a pesar de todos los problemas que podamos tener, los pensamientos, todas nuestras dificultades. Abraham tenía dificultades, era un hombre rico, pero tenía dificultades. Dice la escritura que él se lamentó y dijo: dejaré yo toda esta herencia a un extranjero, a alguien que no es de mi sangre. Era su preocupación. Pero nos habla que todos llevamos dentro de nosotros un pensamiento, una preocupación, un afán, una ansiedad. No sé cuál es la de cada uno, pero la llevamos. Pero aquí dice la escritura que él se acercó a Dios. Y luego dice la escritura que él mandó a traer un poco de agua y lavó, dice, los pies de los visitantes y los recostó debajo de un árbol. Era un acto de misericordia hacer esto por alguien que no conocía. Esto mismo hizo el Señor: lavó los pies de sus discípulos, los sentó, los acomodó y los atendió a todos. Cuando usted ve a su prójimo en necesidad, en angustia, en aflicción, ¿cómo hace usted para traer un poco de reposo a esa persona que está afligida? A veces vemos la cara de nuestro prójimo, esposo o esposa, afligido, afligida, pensativo, pensativa, algo tiene. Y nosotros podemos ser como ese Abraham, como esa Sara, que trae un alivio a su alma, un reposo a su corazón. Invitarlos a recostarse debajo de un árbol, una palabra que salga de su boca, porque usted es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace debe prosperar. Así somos llamados, y eso se cumplía en Abraham. Él dice: traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Estamos llamados a sustentar al prójimo, a sustentar la necesidad del corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, del esposo. Abraham mandó a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz 3 panes cocidos debajo del recoldo. Y ella obedeció. Muy diligentemente colaboró en esta labor de atender a aquellos que no conocían. Tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. O sea, Abraham fue espléndido,
fue generoso. Y eso es un llamado que Dios nos hace a través de sus siervos, de los patriarcas, a ser generosos, a ser bondadosos. Y dice la Escritura que en reciprocidad, aquellos visitantes, que era el mismo Dios, el mismo Señor, por su atención, por su amabilidad, por su generosidad, le dejó bendición tras de él. Le preguntaron a Abraham: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? A veces los hogares se destruyen por la falta de atención, se destruyen por la falta de interés hacia su esposo, hacia la esposa, hacia su cónyuge, por la falta de cariño. Esos son los hogares de hoy. Ya no hay amor, ya no hay cariño, ya no hay esa atención mutua, sino que dentro de los hogares esto se volvió una costumbre. La presencia del cónyuge se vuelve una costumbre. La Escritura nos habla que Sara y Abraham eran como almas gemelas, se ayudaban mutuamente. Dice la Escritura que Dios mismo le pregunta: ¿dónde está tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Y él deja su bendición y le dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Era una mujer que estaba detrás, no era protagonista, pero estaba detrás, funcionando, trabajando, siendo el apoyo para Abraham, siendo el apoyo para su esposo, para no dejarlo quedar mal. ¿Cuántas mujeres hacen quedar mal a su esposo? Hablan mal del esposo. Hoy en día los hombres se casan, pero no tienen esposa, no los atiende. Solo tienen mujer, pero no hay una esposa que esté atenta, que esté pendiente, que esté siendo esa ayuda idónea. Hay mujeres que se casan y tienen un hombre, pero no tienen esposo. Y ella necesita de esa atención, necesita de ese cuidado, de esa delicadeza, ser atendidas. La Escritura nos muestra que ellos tenían, a pesar de su riqueza, a pesar de su abundancia, porque eran abundantes en todo, hasta en la forma de ser, dice la Escritura que faltaba un hijo que heredara todas, no solamente esas riquezas físicas, sino esas virtudes de ellos. A veces nos preocupamos por darle a nuestros hijos cosas materiales, zapatillas, cosas lujosas, vestidos, pero no nos preocupamos por dejarle una buena moral, buenas virtudes. Y Abraham y Sara tenían esto: el servicio, el darse a otros. En primera carta a los Corintios, yo le invito a que abra su Biblia. En el capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, gentiles son sin conocimiento de la Escritura. A estos los judíos llaman cerdos, sin entendimiento, sin conocimiento. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, como dice el Salmo 115. Tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen, boca tienen y no pueden hablar, tienen manos y no pueden tocarte, tienen pies y no pueden caminar, antes tienen que ser cargados. Y así como ellos, son todos aquellos que los adoran, sordos, ciegos, paralíticos, mudos, o sea, sin entendimiento. Y así éramos nosotros. Entonces, nos dice la Escritura que si antes servíamos a
dioses que no eran Dios. Ahora que tenemos a un Dios vivo, un Dios que es verdadero, que no es falso, que no es una imagen, sino algo real, que viene a habitar en nosotros, ¿cuánto más tenemos que ejercitar esos dones, esos talentos que tenemos dentro para el servicio, para servir a otros, para ayudar a otros? El verso 3 dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, allí Espíritu está con E mayúscula, o sea, nadie que hable dirigido por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Jesús, a Yeshua, Señor, sino por el Espíritu de Dios, o sea, guiado por el Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu, por su gracia, da a cada uno dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de trabajos, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea que en todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, para honrarlo a Él, por amor a Él. A veces nos cuesta. Yo cuando voy a dar algo a alguien, yo siempre digo: Señor, te lo estoy dando a ti. Mi oración, esto es para ti, Señor. Verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, tanto para provecho tuyo como para provecho de tu prójimo, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Que los dones es el depósito que Dios da para hacer cosas sobrenaturales. Dios nos da dones para hacer el trabajo que Dios ha dispuesto. Hay personas que pueden enfrentarse a demonios porque ellos, el que lo hace, la persona que está liberando, está empoderada por el poder del Espíritu de Dios. No cualquiera echa un demonio. Ahora, el que busca ser liberado tiene que pronunciar, dar a conocer que quiere ser liberado. Si no, la lucha se hace muy dura, la expulsión de esos demonios. Pero Dios da a ciertas personas el don de echar fuera demonios. Verso 9: a otro le da fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces hay gente que tiene don de sanidad, oran e instantáneamente la persona puede ser sanada, ¿sí? Ahora hay casos donde Dios actúa de la manera que Él quiere y Él sana a la persona, pero hay dones de sanidad que están dados a ciertas personas para que cuando ellos oren, la gloria, el esplendor de Dios se manifieste sanando al enfermo. Fíjese que uno ha podido ver esto y que esto es algo real. Hay personas que tienen dones, pero no tienen ministerio. Tienen don de algo, pero no tienen dónde ejercer el ministerio, porque no tienen una congregación cerca. Yo conozco hermanos que están en otros países, me dicen: pastor, es que aquí es difícil congregarse, y donde hay, pues lo que predican son herejías, predican de su propio espíritu. Para estar así es mejor construir su casa con la palabra de Dios, reunirse los que hayan allí y edificar su casa a través de la palabra de Dios. Entonces muchos no pueden ejercer el don porque no tienen ministerio. Entonces no tienen iglesia cerca, no hay una iglesia disponible, no hay una iglesia establecida o de sana doctrina, o si las hay, pues las dirigen son alejados de la palabra, líderes problemáticos. Usted sabía que hay congregaciones donde lo único que reina es el chisme y la habladuría. Hay congregaciones que son así, entonces se va dañando.
el propósito de Dios. El verso 10, Primera de Corintios 12, verso 10. A otro, o sea, a otras personas, les da el don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea que Dios tiene un abanico de dones para darlos a sus hijos, a sus siervos, a las personas. Pero lo más importante, lo que Dios busca, así como lo tuvo Abraham y lo tuvo Sara, luego de tener dones y talentos, lo que ellos tenían era algo importante, que es los frutos. Frutos. La persona puede tener los dones que quiera: don de sanidad, don de hacer milagros, don de servicio, don de interpretación de lenguas o de hablar lenguas, o sea, otros idiomas. Pero cada persona que es llamada a amar al Señor, a seguir al Señor y a conocerlo, así como Abraham y Sara, tiene que dar frutos. Y los frutos son la esencia que tiene cada persona. Es la esencia suya, con lo que usted es identificado. ¿Cómo lo identifican a usted? ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Cómo lo ven las personas dentro de su casa? ¿Cómo lo ven las personas fuera de su casa? Ahí viene el amargado, o ahí viene el hombre contento, o ahí viene ese hombre sí que es generoso, esa señora sí que es bondadosa. Personas que la reconocen así: uy, usted es un caballero. O la señora: uy, ¿cómo es esa ruda? Esa sí es un ogro, esa sí es una peste. ¿Cómo nos reconocen? ¿Cómo nos ven? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que los frutos son nuestra esencia. La esencia de Abraham, la esencia de Sara, eran misericordiosos, diligentes, eran espléndidos, daban sin medida, daban sin pensar que se les fuera a acabar, eran muy generosos. Yo conozco gente rica, pero egoístas. ¿Usted tiene familiares ricos? Si los tiene, y usted se acerca a ellos, escasamente el saludo, ¿sí? Porque son muy tacaños, son muy egoístas. No estoy hablando de que usted se acerca a ellos para esperar algo de ellos, sino que su propia esencia hace que sean rechazados, ¿sí? Su propia esencia. El Espíritu reparte dones como Él quiere, pero lo importante de los dones son los frutos, que son nuestra esencia. En Gálatas 5:22 dice: más el fruto, o sea, más la esencia del Espíritu, más la esencia del Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es caridad, o sea, amor, caridad, darse a otro. Como dice la carta a los Corintios, el amor es sufrido, pero no ese amor de novios, que nos alejamos y que el otro está ahí sufriendo por verlo. No, eso no está hablando de eso. O del esposo o de la esposa, que no, por la infidelidad y está sufriendo. No, eso no es, eso es maldad y eso se paga. Aquí lo que está hablando es que se da al otro, que está mirando la necesidad del otro. Como esposo, a veces a tu esposa le hace falta un abrazo, o a tus hijos. ¿Cuántos hijos crecieron? ¿Cuántas personas crecieron sin saber lo que es un abrazo de un padre o de una mamá? ¿Cuántos? Tal vez usted sea uno de ellos, ¿sí? Donde solamente era órdenes, garrote, regaños, ¿sí? Pero aquí está hablando de que el amor sufre, porque sufrir es que yo padezco para dar a otro. Usted tiene un desayuno, va por la calle y compra su desayuno, y usted pasa por la casa de alguien, un familiar, y usted ve que no tiene. Usted dice: ay, pero es que si me despojo de esto, no llevo para la casa, y no tengo sino esto para llevar a la casa.
¿Qué le está aconteciendo? Está sufriendo porque no sabe cómo hacer para dar sin quedarse sin nada. Está sufriendo. A ese sufrimiento se refiere, al de despojarse de algo para suplir la necesidad de otro. Pero la Biblia nos enseña que no a todas las personas hay que darles, sino primeramente, ¿a quiénes? A los hermanos de la fe, a los que guardan la palabra, no al bandido, no al drogadicto que te recibe y va y vende. Eso no, eso es echar en tierra árida, seca, ahí no hay nada. Está hablando de alguien que guarda la palabra, que a pesar de su pobreza, así como la iglesia que habla Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, tú eres rica pero eres pobre, ¿sí? Pero la otra era rica físicamente pero pobre espiritualmente, o sea, no le importaba tener una relación con Dios. Entonces aquí la Escritura nos dice que los frutos del Espíritu son la caridad, o sea, el amor. Primeramente, los que están dentro de tu casa. Suple la necesidad de los que están dentro de tu casa. Le está afectando algo a tu hijo, a tu hija, algo emocionalmente. Y necesitas escucharlo, necesitas escucharla. A veces los hijos no te cuentan cosas porque cada vez que te dicen, que ellos te cuentan algo, sales con un regaño, con un alarido. Que es que yo te dije, que es que sí, que te van a contar algo. Porque esa era la costumbre de nuestros abuelos. ¿Cómo nos contaban nuestros padres que eran nuestros abuelos? Que cuando no hacían algo esperaban al otro día y estando dormido le daban fuete y correa o palo. ¿Así no hacían? Así hacían muchos, hermanos. Y a veces nosotros trasladamos esos comportamientos a nuestros hijos. Tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Si tú eres mal geniado, tu hijo es mal geniado y tu hija es mal geniada. Ellos son el reflejo de nosotros. Ellos son el reflejo de lo que hay en nuestra casa. Pero como padres nos molestamos por el reflejo. Queremos que sean algo diferente cuando nuestros hijos no pueden copiar algo bueno. Por eso la palabra de Dios nos habla de buscar una transformación en nuestra mente. Mas el fruto del Espíritu es caridad, amor, o sea, el amor, gozo. ¿Está usted gozoso hoy? ¿Pero por qué está gozoso? ¿Porque se salió de su casa y aquí ya me voy de estos problemas? ¿O porque el Señor habita en usted? Porque el Espíritu de Dios habita en usted. Tiene que ser por eso. Porque usted cada día está buscando la presencia de Dios. Su presencia. Está muriendo a sus cosas, a sus pasiones, a su ira, a su enojo, a su orgullo, a su arrogancia. Y te estás volviendo más semejante al Señor, ¿sí? Y el Señor pone gozo en tu alma, en tu vida, a pesar de las circunstancias. Amor, gozo, paz. En la Biblia, la paz es toda serenidad en medio de las dificultades, toda bendición, tranquilidad, paciencia en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Hay personas hay cristianos que cuando vienen los problemas, lo único que les sale es el hombre viejo, el hombre interior. Si tiene problemas con el esposo o con la esposa, surgen las malas palabras, surgen las vulgaridades, surge la ofensa, surge todo demonio inmundo que tienen allí guardado, toda cosa inmunda. Pero como te enseñaron, dice que los cristianos no pueden ser poseídos, eso es de lo más falso que hay. Eso es mentira. Aquí en la iglesia hemos liberado personas, cristianos llenos de demonios. Aquí en la iglesia. Usted lastimosamente no lo ha visto, pero aquí ha pasado eso. Pastor, ore por mí, que es que tengo algo aquí. Aquí viene una familia de unos morenitos. Pastor, ore por mí que tengo aquí algo en el estómago y no sé qué es.
Y empezaba uno a orar. Venía uno el jueves, cuando se hacía el ayuno el día jueves, y empezaban a alborotarse los demonios y hablar, este es mi cuerpo, y cristianos. ¿Por qué? Porque lo único que te transforma es el poder de la palabra, que la palabra de Dios permanezca y la obedezcas. De nada te sirve leer la palabra si no la obedeces. Esa es la mejor liberación. Paz, paciencia, longanimidad. ¿Sabe qué es longanimidad? ¿No? Sí, a veces como creyente lees estas palabras y las pasas por alto. Longanimidad es amplitud, generosidad. ¿Qué era Abraham? Espléndido en su conducta. Todo lo que hacía, lo hacía ver a alguien agradable. Y así Dios quiere que actuemos, que lo que somos aquí seamos en nuestro hogar, seamos en nuestra casa. ¿Sí o no? Usted aquí no aumenta madres, pero en tu casa sí lo haces. En el hogar de muchos cristianos sí lo haces. Ser cristiano es lo más fácil que hay. Cristiano es cualquiera, pero hijo de Dios no. Por eso el Señor en medio de la multitud le dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el pueblo era un pueblo judío. ¿Y usted sabe qué es un pueblo judío? Pueblo judío es un pueblo que conoce la Escritura, un pueblo que conoce la Torá, un pueblo que conoce los mandamientos. Entonces el Señor dice que no importa los dones, el Señor los da para que sean útiles para ti y para el servicio, pero debes de dar frutos, porque los frutos son tu esencia. Benignidad. ¿Sabes qué es benigno? Es una persona como Abraham, que actúa correctamente, en bien del otro, en favor del otro. Así hacía Abraham, así hacía Sara. Actuaban en favor de otros. Llegó Lot y le dijo, empezaron a pelear sus siervos por las tierras, porque ambos se habían enriquecido por la bendición que Dios había puesto en Abraham, no en Lot. Y dice la Escritura que sus siervos se peleaban por la tierra, porque no les daba abasto. O sea, ¿cómo sería la riqueza que Dios había puesto en ellos? Era mucha. Entonces Abraham dijo: mira, tus siervos y mis siervos se pelean. Escoge tú la tierra que tú quieras, el lugar donde tú quieras ir, y yo iré al lado contrario. Y Lot miró los valles y vio lo hermoso de la tierra, del Jordán, de todo eso, y él se fue hacia allá. Pero dice que Abraham se fue hacia las montañas. O sea, Abraham actuó en bien de Lot. Lot se apartó totalmente de Abraham. Se alejó no solamente físicamente, sino que se alejó moralmente. Comenzó a deleitarse su casa, su familia, sus hijas, su esposa, a deleitarse en las costumbres paganas de Sodoma y de Gomorra. Esas tres mujeres no eran ningunas virgencitas, tan depravadas eran que, estando ellos lejos del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, ellas ya llevaban sus botellas de vino y se acostaron con su padre para tener descendencia. ¿Eran buenas mujeres? No eran buenas mujeres. Pero dice la Escritura que se apartaron, se alejaron de Abraham, y que antes de suceder ese juicio, a Lot lo habían robado, le habían quitado toda su riqueza, y él tuvo que volver otra vez a Abraham. O sea, Abraham, del cual se había apartado, él fue y lo rescató. Y así sucede en los hogares, así sucede en la familia. Hay hijos que se van, hay esposas que se van, hay esposos que se van, pelean, discuten y otra vez vuelven para ser ayudados. Tal vez no con riqueza, tal vez sí emocionalmente. Abraham era un hombre correcto, un hombre lleno de benignidad, y así Dios quiere que seamos nosotros.
Verso 24, pero los que son de Cristo, o sea, de Jesús, de Yeshua, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, deseos propios. Ay, que yo soy casada y estoy aburrida con este tipo, y yo por acá tengo a otro que me gusta, o tú que es que yo estoy cansado de esta vieja que no hace sino cantaletear, y ya le tengo el ojo puesto ahí a la vecina que me mira, que me pica el ojo, también es casada, pero ¿qué importa? Pasiones. Cuando la Biblia habla de pasiones son el espíritu animal que no ha salido del cristiano, el espíritu bajo que sigue ahí controlando, el hombre viejo, el hombre animal que no sale. Ay, que es que a mí me gusta el robo, el chanchullo, que ahorita que se viene el pago de los impuestos, a ver cómo hago yo para no pagarlos. Hermano, estamos llenos por todas partes de tentaciones, por todo lado donde usted mire, por cualquier lado. Pero la palabra de Dios es clara y nos dice que los que son de Cristo, los que son del Señor, los que verdaderamente son de Él, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, o sea, buscando pleito, buscando pelea, que no se te puede hablar. Abraham le hablaba a Sara, ve, mira, llegaron a estas personas, prepárate 3 medidas de harina. ¿Y ella qué dijo? Obedeció, fue atenta, fue y se preocupó también como Abraham por darle una buena atención a estos peregrinos. Entonces dice la Escritura, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Ha sentido usted envidia de algo? ¿Ha sentido usted celos de algo, por algo que no tiene y quisiera tenerlo y no ha podido? Aquí la Escritura dice, no sea envidioso. Si necesita algo, pida al Señor. Cambie su comportamiento, agrade al Señor, y el Señor en su momento exaltará a los humildes. Amén. Bondad. La bondad es inclinación a hacer el bien, es otro fruto del Espíritu. O sea, no reaccionar con el hombre viejo, con un espíritu animal o un alma animal, un alma caída ante la adversidad. Abraham tenía un comportamiento de bondad que lo hacía espléndido, o sea, era una virtud que estaba en él. A pesar de su incapacidad de no tener hijos, él confiaba en el Señor. También uno de los frutos del Espíritu es la fe, y la fe es plena confianza en lo que Dios ha dicho. Si el Señor te dice que Él es tu sanador, usted no tiene por qué seguir hablando de su enfermedad. Si hay algo que caracteriza a los cristianos es hablar de su enfermedad. Si hay algo que caracteriza a los cristianos es hablar de sus problemas, hablar de sus propios males, y por eso no le dan gloria al Señor. No pueden darle gloria a Él, de que Él es su sanador, de que Él es tu ayudador, que Él es el que te saca de la ruina, de la pobreza, de las deudas, de los problemas financieros, de los problemas emocionales. Pero el cristiano siempre está hablando de sus problemas. No le da la gloria a Dios. Eso no se llama confianza. Eso no es confianza. Si tienes problemas, busca dónde arrodillarte. En tu casa, en tu cuarto, arrodíllate. Clámale a Dios y pídele. Ay, que es que me duele la rodilla y no puedo doblar. ¿Qué importa? Dóblese. Arrodíllese delante del Señor. Y ya buscará quien le ayude a levantarse. Pero al humilde, el Señor lo mira de cerca, más al altivo, el Señor mira de lejos. Pero esta fe, esta confianza se muestra con mis palabras.
Yo le muestro a Él que confío en Él a través de mis palabras y luego a través de mis acciones. Satanás le dijo al Señor en el desierto, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Satanás en los problemas busca dañarte la confesión. Satanás en las dificultades busca dañarte la buena confesión de la palabra. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos con buenas palabras y actuamos con buenas acciones? O sea, con fe, con confianza, porque tenemos convicción, seguridad, firmeza. Nuestra confianza en Dios no tambalea ante la dificultad. Otro de los frutos del Espíritu es la mansedumbre, ser manso. Manso es suavidad en la condición, en el trato con nuestro prójimo. ¿Cómo usted es en su trato con su esposo o con su esposa? ¿Cómo es? Nosotros como hijos de Dios olvidamos estos versos. Olvidamos que estas frases, estas palabras son el modelo que debe de haber en nosotros. Estos son la esencia nuestra, la mansedumbre, la fe, la confianza, la benignidad, la bondad, el amor, el gozo. La mansedumbre es la suavidad en el trato con nuestro prójimo, pero aquí es aún con el más cercano, con el que está ahí a tu lado, con el que te fastidia si no sabes llevar bien las cosas en Dios. Ahí, con tu compañero de viaje, tu esposa, tu esposo, tu cónyuge. Abraham y Sara eran almas idóneas, se ayudaban mutuamente. Que es lindo ver ese pasaje de Abraham y Sara. Lo que pasa es que a veces leemos la Escritura muy fugazmente. Mansedumbre es lejos de toda arrogancia, de creerme más que el otro, superior al otro. Cuando tú estás en una empresa, tú eres muy famoso. Te conocen por todas partes. Cuando uno estaba en una iglesia grande, ahí viene el músico, este sabe toda la Biblia, este sabe. Cuando estás en una empresa grande te reconocen por todas partes, pero cuando sales de allí no te conoce nadie. Nadie sabe quién eres. Pero la vanidad hace que te creas importante porque estás en cierto lugar. Esa es la vanidad del hombre. Hace que creas que eres súper importantísimo porque Dios está permitiendo que estés aquí por un tiempo. Pero te olvidas que Dios te está observando, te está mirando cómo es tu comportamiento. Si los frutos de Dios están en ti, están en cada uno de nosotros. Templanza. Pastor, yo pensé que me iba a acabar. Templanza es estar tranquilo, calmado ante situaciones de estrés. Actúa con moderación ante el estrés, ante las tentaciones, ante los placeres. O sea, sabes que debes de ser una vasija para Dios, porque Dios pone de su esencia en ti. Todo esto son herramientas para interactuar en este mundo. Entonces hay personas que tienen dones, echan fuera demonios, sanan enfermos, pero no tienen frutos. O sea, sus vidas no han sido transformadas. Tienen don de profecía, pero fíjese, dañan las congregaciones. Hay personas dentro de las iglesias que toda hora es el profeta, que este profeta dijo. Por ahí hay uno. Tuvo que irse hasta Israel para que supuestamente un judío que no lee el Nuevo Testamento le dijera: ya miraste en Apocalipsis 12 que la iglesia será perseguida. Puro cuento, hermanos. ¿Usted cree que un judío ortodoxo te va a hablar del Nuevo Testamento?
Eso es de lo más falso que hay. Uno que habla con personas que son judíos ortodoxos, esto para ellos es pura carreta. El Nuevo Testamento es pura carreta. Y ahora él dice que él andaba con una cámara y que le dijo: hey, ¿tú eres cristiano? Mira, ya leíste Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice que Israel será perseguida y luego la iglesia. Pues eso se sabe, hermanos. Eso lo dice la Escritura. Lo dice Apocalipsis 3. Lo dice el Señor en Mateo 24. Nosotros aquí no tuvimos que irnos hasta por allá para saber eso. Aquí se ha predicado de eso. Pero la arrogancia, buscar ser llamados profetas, buscar renombres, dañan la iglesia de Dios. No son maduros. Buscan que los alaben, buscan que reconozcan su trabajo en el ministerio. Sara trabajaba detrás de Abraham. Sara trabajaba interiormente. Ella es una líder en su casa. No está expuesta públicamente, pero ella estaba dentro, trabajando. ¿Así no dice la palabra del Señor? Las mujeres enseñen a las más jóvenes la palabra. No hay algo más lindo que enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Pero usted vea hoy en día por la televisión que la señora profeta, que esta es profeta. Mira, esas son las personas más expuestas para ser dañadas. Usted ve una mujer en la televisión, en enlace, a predicar y toda apretada, su ropa toda apretada. Mujer o hombre que la vea, lo primero que ve no es la palabra, sino la forma en que viste. Es lo primero que ves, porque es lo primero que se está viendo. Están expuestas. Abraham y Sara nos enseñan a través de la palabra a cuidar nuestro hogar. La palabra de Dios busca salvaguardarnos de toda perversión que hay en el mundo. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Esta convivencia que nosotros tenemos aquí de reunirnos busca salvaguardarnos de las conductas que están afuera, que están en el mundo. Mis hijos estudian en un colegio cristiano. Los hijos de mi cuñada estudian en un colegio cristiano. Paulita viene aquí a la iglesia cristiana y muchos otros niños que han venido aquí, los hijos de mi hermano. Pero el oír la palabra nos está guardando de las conductas que están en los colegios, en las universidades, en el trabajo. Eso es lo que hace la palabra de Dios, salvaguardarnos. Por eso la iglesia es una comunidad que busca proteger los valores en la comunidad para cuando salgas de aquí a lo secular, sepas guardar la distancia. Amén, Paulita. Amén, Samuel, Josué, los niños, Sebastián, Jonathan. Eso es lo que hace. Amén, ustedes los adultos, ¿cierto? Amén. Amén, hermano. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Salvaguardarnos de las conductas paganas que están en el mundo. Porque vas a estar rodeado de personas impías que no tienen respeto por Dios, que no tienen admiración por Dios. Que lo que hay dentro, aunque hay un alma, esa alma no está elevada delante de Dios, sino que está caída. Es un alma caída que busca la carne, que busca la sangre, que busca las pasiones bajas, derramamiento de semen, recibir semen ajeno. Eso es lo que hace lo secular. Eso es lo que hace el mundo. Ay, pastor, ¿usted por qué dice esas palabras tan groseras? No, eso no es ninguna grosería, hermano. Si usted supiera de dónde salen los demonios salen de eso, de las relaciones sexuales ilícitas. De allí salen los demonios. Los demonios no son ángeles caídos, son creación nuestra por relaciones sexuales indebidas. Debemos de guardar la distancia a través de nuestra conducta. Y para eso la palabra de Dios
al leerla, al escudriñarla, al llamarnos la atención que no solamente son dones, sino que debemos dar frutos y frutos del Espíritu. Entonces salvaguardamos nuestros valores, nos guardamos de la conducta, o con nuestra conducta nos guardamos de las acciones del impío, de las acciones de lo secular. Amén. Para terminar, dice Efesios 4:23. Efesios 4:23. Renovaos en el Espíritu. Renuévate. ¿Cómo? Primeramente la palabra de Dios. Usted puede orar mucho, pero si no tiene la palabra de Dios, su oración no tiene poder. Lea la palabra. La palabra alimenta el espíritu y doblega el alma a la obediencia a Dios. Renovaos, o sea, haga una transformación de su espíritu, de sus pensamientos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre. ¿Cómo te vistes? Obedeciendo la Escritura. Cuando obedeces la Escritura te estás vistiendo de un nuevo hombre. Creados según Dios en la justicia. La justicia es la obediencia a las Escrituras. Y santidad. Obedecer la palabra te santifica. Orar no te santifica, mas obedecer la palabra te santifica. Pueden orar mucho, pero estar en adulterio. Pueden orar mucho y salir a robar. Pueden orar mucho y maltratar a los que están dentro de casa. Pueden orar mucho y no tener amor, paciencia, bondad, benignidad, fe, confianza, mansedumbre. La oración no te santifica, mas el obedecer la palabra te santifica delante de Dios. Amén. Y te empodera, te da poder. Amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, o sea, no abras las puertas al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Trabaje, porque allí es donde Dios te va a bendecir. Es allí donde Dios te bendice, en la obra de tus manos. Pero haz lo que tengas que hacer, ofrenda, diezma, para que rompas el rigor de tu trabajo, porque así lo manda la Escritura, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. ¿Qué dice Juan, el que bautizaba? Tú no necesitas ser rico para bendecir a otros. Hay gente que puede estar en una necesidad y tú llevar un pan de 1000. Pero si entiendes la palabra y ves la necesidad del otro, tú coges ese pan de 1000 y lo partes y suples la necesidad de hambre del otro. ¿Así no dice Isaías? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? A veces no recibimos bendición porque no entendemos la Escritura. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por la palabra recibida. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre, gracias porque tú eres nuestra paz, nuestra ayuda, nuestro socorro. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias, porque todas las cosas me ayudan a bien, Señor. Dígaselo. Dígale, Señor, gracias. Estoy cansado de quejarme. Desde hoy no me quejo más. Hoy espero en tu poder, en tu gracia, en tu favor. Dígale, Señor, porque tú eres mi ayuda y mi socorro. Tú eres mi provisión, Señor. Tú eres quien me levantas, me das las fuerzas para levantarme, para seguirte, para amarte. Dígale, Padre, gracias por la vida que hoy me has dado. Dígale, gracias por la esposa, gracias por mi esposa. Yo personalmente te doy gracias por la esposa, por los hijos, por los hermanos aquí en la congregación, por los que están aquí y por los que están lejos. Bendícelos, Señor. Bendice a la hermana
Joan, a Sebastián, a Brian, a la hermana Melba. Padre, bendícelos con tu poder. Al hermano Emilio, bendícelos, ayúdalos, Señor, con tu poder y tu gracia. Llénalos de tu espíritu. A la hermanita Amparo, Señor, que está en Venezuela. A Celina, a su esposo, a Manuel, Señor, llénalos de tu espíritu. Llénalos de tu gracia, Señor. Bendigo a los que están aquí presentes, Señor. A la hermana Miriam, a Paola, a la hermanita Adelaida, a Sebastián, a Jonathan, a la hermana Flor, a Roberto, al hermano Jairo, a Melvita, Señor, llénala de tu vigor, de tu fortaleza. Al hermano Cristian, al hermano Ender, su casa, su familia. Bendice al hermano Humberto, Señor, a la hermana Angélica, a mi hermano que nos visita hoy, Señor. Tú conoces la necesidad de este varón, Señor, suple a la necesidad de tu siervo. Bendigo a mis hijos, a Samuel, a Josué, Señor, que esta obra sea bendita en tu nombre, Señor. Derrumba, Señor, toda potestad de las tinieblas. Bendigo a la hermana Ana Benítez, Señor. Bendíceles, ayúdales, prospérales con tu poder, Señor. A la hermana Luz Ángela Barreto, Señor, llénale de tu misericordia, Señor. Padre, gracias por tu fidelidad y por tus bondades. Bendigo la vida del hermano Felipe Galindo, Señor. Tú eres Dios poderoso. Padre, gracias. Bendigo a Alexa, bendigo a la hija de mi hermano Brian, Señor, a Sarai. Gracias por tu fidelidad, Señor. Trae buena salud, trae vigor. Bendigo a mi hijita Sara, Señor. Gracias por esa hija que me has dado. La bendigo en tu nombre, Señor. Mis hijos no son mi adoración, Señor. Mi esposa no es mi adoración ni es mi ídolo. Mi ídolo eres tú, Señor. La roca de mi salvación eres tú, Señor. Mi alma te alaba y te da gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Padre, que la bendición tuya sea sobre esta congregación, Señor. Que seas tú bendiciéndolos. Que seas tú llenándolos de tu gracia, de tu favor, Señor, en el poder de tu nombre. Padre, rompe todo yugo de maldición. Diga conmigo después de mí: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a la ruina, renuncio a la miseria, renuncio a la pobreza, renuncio a ser escaso, renuncio en el poder de la sangre de Cristo Jesús a pedir prestado en el nombre de tu Hijo. Dígale: Padre, dame ideas para crear empresa, dame la provisión, Señor, para crear empresas, Señor, para crear negocios, Señor. Dame la sabiduría, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a toda enfermedad, renuncio a la invalidez, a la ceguera, ceguera espiritual, ceguera física. Renuncio a toda sordera en el nombre de Yeshua, porque tú eres Dios poderoso, Señor. Dígale: Señor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante sus manos. Padre, bendigo a tu pueblo y los bendigo como dice tu palabra. Que el Señor te bendiga, el Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pon tu nombre sobre tus hijos en el nombre de Yeshua, Señor, para bendecirlos. Gracias, Señor. Padre, levanto delante de ti cada ofrenda, cada diezmo, Señor, que voluntariamente hacen mis hermanos, Señor, hacemos nosotros. Te pido que los bendigas, que su diezmo, que su ofrenda sea, oh Dios, sobre todo anhelo de su corazón, como lo dice Deuteronomio 14:26, que sea sobre lo que desea, Señor. Padre, bendícele. Tú conoces el deseo de mis hermanos, de ser bendecidos, de ser prosperados, de romper el rigor, de trabajar mucho y ganar poco, Señor. Padre, bendícelos con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de romper la enfermedad, de romper el rigor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, sea rota toda maldición en nosotros por el poder de tu sangre poderosa, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les prospere grandemente. El martes hay oración a partir de las 7 de la noche.
Les bendecimos, les invitamos que vengan para que oremos, para que clamemos. El viernes hay estudio bíblico. Este viernes pasado no pude asistir por una incapacidad física, pero aquí estamos nuevamente. Amén. Que el Señor les bendiga.